Mortal Kombat Chaos Reigns está más cerca de lo que esperamos, y con la salida del tráiler de Cyrax, el tráiler de Sector y el tráiler de Noob Saibot tenemos una idea general de qué es lo que va a contener el modo historia. Ya lo he hablado en videos pasados, pero estoy muy jodidamente emocionado por lo que vienen estos tráilers. Finalmente salieron los tres y finalmente podemos, digamos, acomodar una historia, porque van saliendo uno por uno y cada uno va contando una historia que se va intercalando con la que sigue. Entonces vamos a hablar de los tráilers de los tres personajes, a los cuales ya les dediqué un video porque íbamos a hablar de su aspecto y su anuncio y todo eso, pero en este video no nos vamos a enfocar en la polémica y eso, nos vamos a enfocar en de qué va a tratar la historia y cuál va a ser el rol de estos personajes. Estoy muy emocionado por lo que vi y nada, vamos a comenzar. Hace un mes tuvimos el tráiler de Cyrax, este personaje que va a ser reinventado para este nuevo juego de Mortal Kombat 1, esta expansión tipo Aftermath, en donde tenemos que Cyrax va a ser un personaje femenino. Y más allá de lo que me pueda parecer a mí, quiero hablar del personaje como tal. Yo recuerdo que en Mortal Kombat 9 Cyrax era uno de los personajes más infravalorados, a los cuales yo les guardaba mucho respeto. Otro personaje también podría ser Striker, que también ha sido muy maltratado por las últimas entregas, pero el personaje de Cyrax siempre me había llamado la atención. Era un Lin Kuei, era un personaje fuerte que, a pesar de estar bajo la tutela del gran maestro de Sector, siempre tuvo convicción y siempre se mantuvo fieles a sus ideales, a pesar de que eso significara traicionar a todo su clan. Y aparentemente en este nuevo Mortal Kombat, en esta nueva expansión, vamos a tener una historia entre comillas similar. Y es que si ordenamos lo de este tráiler de manera cronológica, tenemos esta pequeña cinemática en donde vemos que Kuai Liang está hablando con Sector y Cyrax respecto a su hermano, a los Shirai Ryu y a Scorpion. Esto ya es algo que habíamos visto más o menos en su final, y creo que lo habían mencionado en el capítulo de Scorpion, que cuando regresaran los Lin Kuei, Sector y Cyrax estarían muy molestos, o al menos estarían del lado de Bi-Han. Y si recuerdan el final de Bi-Han de las Torres, vemos a una versión de Sector, la cual es masculina. Entonces aquí me surge una duda respecto a Sector y Cyrax. ¿Van a ser los personajes de esta línea de tiempo? Quiero decir, no sé si estas versiones de Sector y Cyrax son de esta línea de tiempo o si van a venir de algún universo alterno. Tengo entendido, o al menos parece ser que van a ser de esta línea de tiempo, lo cual, a ver, no me convence del todo, porque pues estamos acostumbrados desde toda la vida a que Sector y Cyrax pues sean estos dudes. Entonces es muy extraño, más aparte del cambio que ya hicieron, como de que no van a ser completamente Cyber Lin Kuei, sino van a ser como una especie de Iron Man muy extraño. El punto es que la historia va a comenzar con eso, con que encuentran a los Shirai Ryu y vemos esta pequeña toma de Scorpion y su esposa. Tengo muchísimo miedo porque la última vez que vimos a Scorpion con una esposa, pues la mataron, ¿no? Las últimas 3 veces o 4, entonces nunca sale bien. No sé cómo se lo vaya a tomar este Kuai Liang, este Scorpion, pero en principio no debería pasar nada, porque él no debería convertirse en Scorpion el espectro. Al menos eso es lo que entiendo yo. Él no es Hanzo Hasashi. Pueden pasar cosas muy malas, pueden pasar cosas muy buenas. Estoy expectante a ver cómo se desenvuelve esa parte de la historia, y a su vez entiendo que al mismo tiempo en el que están atacando o descubren a esto de los Shirai Ryu y todo eso, va a aparecer Havik, el Havik titán, con toda su manada de caos y todo eso, y van a querer atacar a lo que es esta línea de tiempo. Ahora vamos a eso porque los demás trailers pues lo tocan un poco más el tema, pero hasta donde entiendo, el rol de Cyrax en lo que va a ser esta película va a ser como un Lin Kuei traidor. Entiendo yo que por la interacción que vemos al final con Scorpion, que ellos son una especie como de amigos, o sea, así como lo fue Smoke y Scorpion, este Cyrax también va a ser un amigo de Scorpion, van a tener ahí una pequeña amistad de, pues a lo mejor de años, y Cyrax con el tiempo se va a dar cuenta que la visión de Bi-Han y la versión de Sector no son las más correctas para el clan, o tienen algunas fallas. Eso va a ser muy interesante porque nuevamente vamos a ver cómo traiciona a los Lin Kuei, cómo se opone, y veremos si en esta línea de tiempo pues no le paga factura y no terminan convirtiéndolo en un esclavo robot, en una esclava, no lo sé. Estará muy interesante el personaje de Cyrax, y quiero hablar ahora del personaje de Sector, porque hay cosas muy interesantes en la historia, y es que al principio parece que va a ser un antagonista junto a Sub-Zero, junto a Cyrax, junto a los Lin Kuei. Van a ser unos antagonistas que van a ir a dar caza a Scorpion, al resto de los Shirai Ryu, que pueden ser Lin Kuei exiliados o cosas del estilo. Va a ser muy interesante ver esa faceta de villanos, pero después, cuando llegue Havik, entiendo que se van a aliar con los Lin Kuei, y en todo este proceso de caza a los Shirai Ryu, entiendo que Scorpion va a solicitar ayuda de la princesa de Edenia, o del mundo exterior, que en este caso es Mileena. ¿Por qué lo menciono? Porque hay una pequeña escena, una breve interacción, en donde algunos personajes están peleando en este palacio, y entre ellos vemos a Chameleon. La versión de Chameleon de los Cameo Fighters va a tener una aparición en la historia. No tienen una idea de lo feliz que soy. Chameleon es mi personaje favorito por el diseño que tiene y por la historia pues escasa pero interesante que maneja. Es mi personaje favorito y me agrada mucho que finalmente tenga participación en la película, y entiendo que se van a aliar los Shirai Ryu con el reino exterior, los Lin Kuei van a pelear contra todos ellos, y ahí es cuando se va a hacer un desmadre. Y no conforme a eso, después va a llegar Havik invadiendo a este reino con su ejército del caos. Lo menciono por esta
esta escena en donde vemos a Havik, vemos a Liu Kang, y entiendo yo que nuestros héroes, nuestros protagonistas y antagonistas van a dejar sus diferencias de lado y van a empezar a pelear contra Havik. Y esto lo digo porque más adelante vemos cómo Sector está trabajando en contra de las tropas de Havik, vemos que se enfrenta a Ermac y ese tipo de cosas, que por cierto, Ermac aparece de una forma chingona y no esta cosa rara que nos dieron con el Rey Jarrod. Fue muy extraño en el modo historia anterior. Y como les decía, entiendo que en algún momento de la historia vamos a ver cómo nuestros personajes se unen para vencer a Havik. Y aquí es cuando viene una parte del tráiler muy interesante, y es que vemos como mediante un portal Havik se está retirando y Sub-Zero corre para pelear atrás de él. Esa escena dura muy poco, pero ver el impacto de Sector es pues impactante, no te puedo decir más. Y como sabemos, mediante diferentes trailers, esta pérdida de Sub-Zero, que va a quedar atrapado en el reino de Havik, va a llevar a que se convierta en Noob Saibot. A diferencia de otras continuidades donde habría sido Quan Chi el que lo transforma o magia del estilo, en esta ocasión va a ser Havik. Y efectivamente en el tráiler de Noob Saibot, que es el siguiente personaje del que quiero hablar, podemos ver al principio cómo Sub-Zero está enfrente de todo un ejército de Havik, y esta escena se ve extremadamente brutal. Este shot es completamente poderoso, y entiendo que si bien Sub-Zero nos puede caer mal, entiendo que a la gente lo puede odiar por el modo historia anterior, entiendo que gracias a esta alianza nos puede caer bien, y una vez que lo transformen en Noob Saibot va a ser muy triste, trágico, y por lo menos va a ser traumante. Eso va a ser bastante extraño. Y por cierto, esta es, me parece, la primera vez que vemos el Reino del Caos ya en pantalla. Nunca lo habíamos visto más que en conceptos, no me parece que lo hayamos visto en algún juego, y de hecho podemos ver a nuestros personajes corriendo, caminando en un puente. Entre ellos tenemos a Tanya, a Scorpion, a Sector, a Cyrax y a Johnny Cage. No sé si estos van a ser nuestros protagonistas para este modo historia, sería una alineación cuanto menos curiosa, pero podemos ver que están reaccionando al mundo del caos, el cual, cabrón, es un caos. O sea, el reino es extremadamente caótico, no hay sentido en nada, y podemos ver finalmente a Noob Saibot. Noob Saibot va a tener muchísimas rivalidades, porque dense cuenta de que ahora tiene una rivalidad con Sector. No sé si por el control de los Lin Kuei, por el control de los ideales, o porque ya no quiere ser Sub-Zero, no lo sé, pero va a tener ahí una riña y una especie de pelea, algo ahí, una relación curiosa. Pero sobre todo va a tener una riña con su hermano Scorpion, el cual, ojito, por cierto fue a rescatarlo, o aunque sea a saber de él dónde está, vamos a ayudar al equipo, y va a tener una riña personal con él. Vemos ahí que tiene un enfrentamiento contra Tanya, y vemos que tiene un enfrentamiento contra el mismísimo Scorpion, en donde se vienen muchas cositas, se vienen cosas muy interesantes. Espero ver esa riña, y no estoy seguro de qué va a pasar después de que se enfrenten contra este Noob Saibot, porque después podemos ver a Noob Saibot y a Liu Kang platicando. Están como preparándose para una pelea. No sé si Noob Saibot va a tener una especie de redención o va a lograr salir del control de Havik, no estoy seguro, pero parece ser que va a tener ahí como un momento de ligera lucidez. No sé, va a ser muy interesante el personaje de Noob Saibot. Y por cierto, poco se habla de que le van a dar el protagonismo que se merece, y es que desde la época de Midway, de la época 3D, que los personajes tenían sus biografías, desde ese entonces no se ha desarrollado mucho la historia. Digo, simplemente le hemos tocado como superficialmente en Mortal Kombat 9 y en Mortal Kombat 11, que simplemente pues apareció Noob Saibot, existió nada más para hacer un personaje ahí de relleno, y en este juego parece ser que sí que le van a dar protagonismo, sí que le van a dar personalidad, van a tocar ahí la relación con los demás personajes. Eso va a ser muy interesante. Y poco más de esos tres trailers, poco más de los tres personajes que salieron para estos trailers de Chaos Reigns. Supongo que van a salir a lo mejor algún otro trailer oficial de la trama en general, no de los personajes, de la trama. Y pues nada, nos acercamos poco a poco a una nueva expansión, tipo Aftermath. Estoy muy emocionado. Ya sé que no había tocado el tema de Mortal Kombat en un tiempo, pero bueno, es porque han surgido otras cosas y hemos estado ocupados con exámenes, videos. ¿Qué te puedo decir, amigo? Pero estoy muy emocionado por ver lo que nos tiene que ofrecer este nuevo modo historia, y creo que Havik va a ser un mucho mejor villano de lo que fue Quan Chi y Shang Tsung. Honestamente, creo que debieron empezar la historia por ahí, siendo Havik el enemigo principal, y tiempo después podrían haber hecho una expansión en donde Shang Tsung regrese. Pero bueno, esa es mi opinión personal y podemos hablarlo después en cuanto al modo historia de Mortal Kombat. Yo con esto me despido, gente. Déjenme en los comentarios sus teorías, lo que creen que va a pasar respecto a Cyrax, Sector, los Lin Kuei, los Shirai Ryu y por supuesto Havik y el Reino del Caos. Nos vemos en el siguiente video. Dejen su like, comenten, porque eso me ayuda muchísimo para que este tipo de videos crezcan. Y pues nada, yo me despido y pues eso, sí, chao.